Monte Alto aquí en julio del 2026. Y vamos a continuar con los mensajes de edificación y también de salvación en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo los versículos finales del capítulo 19 que nos hablan de Jesús que es sepultado. Así que vamos a pedirles que nos acompañen en una palabra de oración para luego estar exponiendo la poderosa palabra del Señor. Oramos. Padre bueno, Dios todopoderoso, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu infinita misericordia, que son nuevas cada mañana. Y Señor, te pedimos que en tu gracia seas tú tocando cada vida, Señor, quitando todo velo, Señor, de las mentes, de los corazones, para que le resplandezca la luz de tu evangelio de la gloria, Señor, y traiga sanidad, traiga liberación, traiga restauración, traiga salvación, Señor, que es el milagro más maravilloso que un hombre, una persona puede experimentar. Te damos a ti toda la gloria y sé tú hablando, Señor, sé tú tocando también, Señor, mientras exponemos tu palabra, sea tu poderosa mano extendiéndose para sanidades, milagros, prodigios en la vida de cada persona. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así que si en esta mañana usted ya está listo, entonces debe tener una Biblia física en sus manos, un bolígrafo, un lapicero, un cuaderno de notas. Algunos resaltadores también son importantes para marcar algún versículo que pueda estar el Espíritu Santo llamando la atención en esta mañana a su vida. Entonces, vamos a orar, vamos a leer, acompáñenme en la lectura en Juan capítulo 19, verso 38 al 42. Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Leemos, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bien, queremos simplemente recapitular algunas cosas del mensaje de la semana pasada que consideramos que son importantes de resaltar. Primeramente, estábamos viendo el proceso de cómo Jesús muere en la cruz, cómo Él expira, ¿no? Y veíamos aquí, en el versículo 31, algo que el Espíritu Santo me hizo llamar la atención. Dice el versículo 31 del capítulo 19, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Bien, hay algo interesante dentro de la tradición judía y con respecto a las fiestas judías, valga la redundancia. Y es algo que creo importante resaltar. Primeramente, que no necesariamente las fiestas judías van a coincidir con que sea, por decir así, un día sabbat. Una fiesta judía podía caer cualquier día de la semana.
por decirlo así, en nuestro calendario podía caer un lunes, un martes, un miércoles, un jueves o hasta un viernes. Pero en este caso, en el caso particular, como nos dice aquí en el versículo 31, ¿no? Vemos la petición de estos religiosos judíos, de estos que formaban parte del Sanedrín, que eran sacerdotes, entonces que observaban estrictamente la ley y las fiestas, ¿no? De una manera religiosa extrema en muchos casos. Entonces vemos de que no solamente viene a cumplirse la fiesta de la Pascua, que es el día 15 de Nisan, exactamente, sino que coincide justamente con el Sabbat, con otra fiesta que se repite regularmente todos los fines de semana, valga la redundancia, ¿no? Entonces viene el Sabbat, el día de reposo, el día en que el pueblo judío se abstiene de cualquier actividad y solamente se concentran en estar meditando en la Torá, en la ley, ¿no? En ir a la sinagoga y entonces, por eso el versículo 31 que nos dice aquí nos muestra esa preocupación de estos religiosos judíos. Dice, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, ¿no? Y dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces, no era un sabbat común y corriente, por decirlo así. Era un sabbat que coincidía con la Pascua, ¿no? Entonces, era un alto sabbat, por decirlo así, porque coincidía con el día 15 de Nisan, que se celebra estrictamente la Pascua. Entonces, era el primer día de pan sin levadura. Y este día podía caer, como decía, cualquier día de la semana, pero en este caso cayó en este sabbat, en un día sabbat, y coincidía con el día 15 de Nisan. Entonces, por eso era un día de gran solemnidad. Por eso que los judíos se preocuparon en ir donde Pilato para que no opacara, por decirlo de alguna manera, este día de gran solemnidad. Hemos leído también la semana pasada en este pasaje que nos tocó, que era un lugar, por decir, que se visualizaba, todo el mundo pasaba por ahí y entonces ver en ese día de gran solemnidad ahí a 3 personas crucificadas, ¿no? Y también la Biblia nos dice, maldito aquel que muere en un madero, ¿no? Y Jesús hizo maldición a causa del pecado de la humanidad para que nosotros fuéramos enriquecidos, fuéramos bendecidos. Entonces, esto de alguna manera no iba a ser muy grato para los religiosos y para la nación, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso pidieron a Pilato que se sacaran los cuerpos. Ahora, algo importante, algo interesante que tenemos que resaltar, porque esto nos debe llamar a la reflexión. Jesús muere en la cruz, pero no por causa en sí de la crucifixión. Esto es muy importante, porque cuando ya nosotros hemos estado viendo que cuando Pilato accede a la petición de estos religiosos judíos, ¿no? Dice que ellos en el versículo 32 19, del capítulo 19, dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Entonces Jesús ya estaba muerto después de la petición de estos religiosos, ¿no? Por lo que ya hemos mencionado. Entonces, queremos decir de que la muerte en la cruz era una muerte muy dolorosa, era una muerte realmente horrenda, terrible. ¿Por qué? Porque la persona podía estar días, podía estar 1 o 2 días
en la cruz, expuesto, y hasta que ya su cuerpo colapsara y muriera de repente por algún paro cardíaco o alguna otra razón, por deshidratación, ¿no? Entonces, por eso que Jesús dijo, tengo sed, ¿no? Y le dieron de beber vino con vinagre con mirra, que era, la mirra era un tipo de antiséptico, un tipo de droga, pero dice en otro pasaje que Jesús no lo aceptó, porque él no quiso que nada aplacara ese dolor. Quería sentir la magnitud, es decir, él experimentó la magnitud de todo lo que conllevaba eh, llevar sobre sí, imputarse sobre sí el pecado de toda la humanidad. Él lo hizo por ti y por mí. Por eso que Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió en tu lugar y en mi lugar y en lugar de todo ser humano. Entonces, lo que quiero decir es que la cruz no fue la que le dio muerte a Jesús, sino la causa real, la causa por la cual Jesús murió fue por el pecado de toda la humanidad. Por eso, cuando fueron los soldados a verificar y si estaba vivo, le quebraban las piernas, porque las piernas eran el soporte. Él estaba así, en esta posición, y entonces, para respirar, hacer este ejercicio de respiración, se necesita un apoyo, ¿no? Entonces, mientras yo estoy apoyado en pies, puedo mover, flexionar el pecho, pero cuando ya le quebraban las piernas no tenía apoyo y entonces la forma ya era mucho más dificultoso ejecutar, por decir así, la respiración y morían con un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, por decirlo de esa manera. Se morían de asfixia porque podían ellos estar en la cruz, uno, hasta dos, o hasta, dependiendo de la resistencia física, hasta 3 días. Y por causa de esta gran fiesta de solemnidad tan solemne que era, entonces los judíos no querían que ese espectáculo se prolongara. Y por eso pidieron que les quebraran las piernas. Y a los dos delincuentes que estaban a los costados de Jesús, por eso le quebraron las piernas, pero a Jesús no. Una, porque él ya estaba muerto por causa del pecado de la humanidad. Imagínate todo ese peso, imagínate toda esa carga emocional, física que sintió sobre sí por causa del pecado de todos nosotros. Por eso que esa fue la causa real, nuestro pecado. El justo por los injustos murió en la cruz. El inocente se imputó el pecado de toda la humanidad. Y también porque en Jesús se cumple toda la escritura. Y nos decía aquí que ya decía en la palabra, en el versículo 36, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Por qué? Porque el soldado atravesó con su lanza el costado de Jesús. Y explicamos también que este es un símbolo de la redención. La sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, ¿no? Y el agua habla de el espíritu y de la palabra. Entonces Jesús le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Es el proceso de restauración, de limpieza, de transformación. Entonces encontramos estos símbolos que se hacen presentes luego de que el soldado atraviesa el costado de Jesús. Bien, entonces algo que vamos a ver también ahora es, y justamente dice el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que les permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino
y se llevó el cuerpo de Jesús. Cuando nosotros leemos en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 27, versículos 57 al 61, vamos a ver de que José de Arimatea era parte del Sanedrín. Era una persona muy adinerada, una persona de mucha influencia. Vamos a leerlo allí en Mateo capítulo 27, versos 57 en adelante. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Este dato es muy importante porque vamos a ver luego, vamos a analizar esta frase. Lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, vemos aquí algunos acontecimientos, algunas cosas que es importante resaltar. Entonces, dice que en otro pasaje, en Lucas, inclusive dice que había un huerto. Esto quedaba en un huerto. Había un huerto cerca de donde fue crucificado Jesús. Luego, cuando Jesús resucita y va María a Magdalena a ver al Señor, ya luego del día de reposo para de alguna manera seguir ungiendo al Señor con especies aromáticas, porque era parte de la tradición, como hemos leído, se encuentra que la piedra ha sido removida y va y le pregunta al hortelano, ¿no? Porque era un huerto. Era un huerto que indudablemente había una persona que lo cuidaba, que lo mantenía, ¿no? Por decir un jardinero. Entonces, era un lugar cuidado, era un lugar que una persona, de alguna manera, pagaba a alguien para que lo cuide, lo mantenga, ¿no? No sé si lo riegue o le podara las plantas, la maleza, pero era un sitio importante, era como decir un mausoleo ahí, y José de Arimatea indudablemente tenía esa propiedad en ese lugar. Él había labrado ese, ese sepulcro. Entonces, vemos aquí que nada sucede por casualidad, porque toda la escritura tiene que cumplirse literalmente en el caso de Jesús, porque Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es quien dijo ser. Entonces, todo estaba ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo maravilloso, esto es lo más glorioso, de que Dios quiere demostrarnos que Él es quien dijo ser, que Jesús era quien siempre dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora, es interesante porque dice que Él era parte del Sanedrín. En los pasajes de Marcos y Lucas dice que él no consintió con el juicio, con lo que habían determinado el resto del Sanedrín. Él no estuvo de acuerdo, él se abstuvo, él no dio su voto, él no se pronunció a favor de la crucifixión de Jesús. Ahora, luego dice aquí también, versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Acá hay otras cosas que vamos a resaltar también dentro de un instante. Primeramente, vamos a ver qué sucede, porque vemos aquí de manera externa o de manera muy somera, como siempre Juan lo dice, el acontecimiento. Pero realmente, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, queridos hermanos y amigos, mientras el cuerpo de Jesús, por decirlo así, estaba en la tumba?
mientras él estaba allí sepultado. Bueno, hemos dicho de que muchas profecías se cumplieron cuando Jesús entrega el Espíritu, cuando Jesús muere físicamente en la cruz. Y entonces vamos a encontrar algunos pasajes que nos van a mostrar realmente lo que sucedió mientras Jesús estaba sepultado. Es decir, en el Espíritu, ¿qué sucedió con Jesús? Y luego vamos a volver para resaltar algunas cosas y esperemos que el tiempo nos alcance con respecto a lo que nosotros hemos mencionado en cierta forma de la actitud de José de Arimatea, de el sepulcro y también de todo lo que de alguna manera sucede luego, ¿no? Antes de ser sepultado, como lo ungen con especies aromáticas, lo envuelven en lienzos, todo eso tiene un significado importante para nosotros. Bien, entonces vamos a ver nosotros, y hemos mencionado la semana pasada algunos aspectos proféticos, pero la clave se encuentra básicamente en dos pasajes. Primeramente, vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 3. Solamente vamos a mencionar para saber qué es lo que sucedió mientras Jesús descansaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sepulcro. Descansaba físicamente, pero espiritualmente no le estaba pasando, por decir, del todo bien, porque Jesús fue a un lugar al cual nadie quisiera ir nunca. Pero lamentablemente, mis queridos amigos y hermanos, mucha gente está haciendo mérito para ir a ese lugar. Ahora lo glorioso es de que Jesús fue ese lugar para que ningún ser humano pudiera ir después. Pero para poder estar librado de ese lugar, justamente Dios establece un requisito, que ya lo hemos dicho muchas veces, que ya lo hemos declarado siempre que predicamos este mensaje de salvación, que tenemos que entregarle nuestra vida a Jesucristo, que tenemos que recibirle en nuestro corazón, que tenemos que renunciar a nuestra manera de vivir y dejar que Él tome nuestra vida, que Él tome el lugar más importante, que Él se convierta en el Señor de nuestra vida, no solamente en nuestro Salvador, sino también en nuestro Señor. En Primera de Pedro, capítulo 3, Pedro nos menciona algo. Primera de Pedro 3, verso 18 al 20. Nos revela algo de lo que sucedió en el Espíritu, por decir así, cuando Jesús muere físicamente. Y dice, Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí nos habla de un acontecimiento importante, del cual Jesús también luego va a mencionar. Recordemos que Jesús en una oportunidad, cuando habla de su segunda venida, cuando los discípulos le preguntan, Señor, cuando Él profetiza, dice, habrán muertes, habrán pestes, habrán terremotos en diferentes lugares, y vemos el cumplimiento de eso. Acabamos de cumplir una semana y unos pocos días, de unos días más, de estos tremendos terremotos que han sucedido aquí en Venezuela. También nosotros estamos expuestos a esa situación, pero vemos el cumplimiento paulatino de todo lo que el Señor Jesús profetizó antes de su venida y dijo él de que esto sería solo principio de dolores. Ahora imagínense ustedes cuando ya empiezan los dolores en sí, los dolores de parto,
¿no? Hablando metafóricamente de la situación de una mujer que está por dar a luz, del dolor, de la dilatación y todo eso. Entonces, aquí nos dicen que cuando Jesús murió físicamente, su espíritu descendió. Eso también lo encontramos en la declaración del credo de los apóstoles. Descendió a los infiernos, dice, ¿no? El credo de los apóstoles era una manifestación de la doctrina de la justificación. Jesús se imputó nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad, y dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la Escritura. Y muerte es separación. Él en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque al imputarse el pecado de la humanidad, Dios que es santo no puede cohabitar, no puede estar junto a la persona que ha cometido pecado. Ahora, la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso somos justificados, por eso tenemos acceso libre al trono de la gracia, por eso somos salvos de la ira venidera, por causa de la sangre de Jesús, que nos es imputada, así como Él se imputó el pecado, ahora su justicia nos es imputada a nosotros, que éramos culpables. Y ahora somos justificados. Dios nos ve a través de Jesucristo. Por eso que ya no hay condenación. Romanos capítulo 5 va a decir que no hay ninguna, Romanos capítulo 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti y te santifica. Hay un proceso de limpieza, de santificación. A través de la palabra, nuestra mente es renovada. Todo concepto equivocado, religioso, toda doctrina falsa empieza a ser removida por el Espíritu y la palabra. Y nosotros nos vamos a ajustar al propósito de Dios. Pero volvemos a Primera de Pedro. Entonces, aquí está mencionando el hecho, el acontecimiento antes del diluvio, ese gran juicio de Dios por causa del pecado, de la maldad del ser humano. Y dice que Jesús fue sepultado y su espíritu descendió al infierno, a los infiernos, por causa del pecado que se imputó, ¿no? Fue separado de Dios, por decirlo así, en espíritu, como lo es toda persona que no ha entregado su vida a Jesús. Entonces dice que él fue a ese lugar y predicó. No que predicó para que se convirtiera, sino para anunciar que ya había sido consumado el sacrificio que Dios había ya determinado desde antes de la fundación del mundo, por causa de la humanidad, por causa del pecado, para redimirlos. Porque dice aquí que solamente se salvaron 8. ¿Quiénes? Los que subieron al arca. Y también nos va a decir de que el arca es como un prototipo de la salvación, de la cruz. Pero fue anunciar a los espíritus que estaban encarcelados, aquellos que estaban ahí por causa de su rebelión. Entonces, amigos, hermanos, Jesús mismo dijo, como fue en los días de Noé, que la gente se daba, como que se da la diversión, compran, venden, se casan y se dan en casamiento. Eso es algo todavía que está por cumplirse, algo, es una profecía futura. Así sucederá dentro de poco. Entonces dice, hasta que vino el diluvio y nadie más se salvó más que estas personas, unos cuantos. Solamente aquellos que se han subido a la barca de la salvación, que han creído en Jesús, que han creído en el mensaje que estamos proclamando, serán salvos. Se librarán de esta ira venidera. Entonces Jesús estuvo en ese lugar para que tú, yo, ni toda la humanidad
que se acercan a Él experimenten ese juicio, experimenten esa separación por la eternidad, para que nosotros podamos estar luego por la eternidad en la presencia de Dios, como Él oró ahí en Juan capítulo 17, que lo hemos visto hace unas semanas. Señor, para que ellos estén conmigo donde yo esté y experimenten tu gloria. Ese es el deseo de Dios, pasar la eternidad con toda la humanidad, pero no todos serán participantes de ello por lo que estamos exponiendo. Entonces Jesús, el Dios todopoderoso, Dios descendió a ese lugar horrendo, a ese lugar terrible, a ese lugar de tormento, por amor a ti, a mí y a toda la humanidad, con la finalidad de que tú ni ningún ser humano experimenten esa separación, porque después de ahí no hay vuelta atrás. Hermanos, amigos, no hay purgatorio. Hermanos, amigos, no hay misas, ni ritos, ni nada que te puedan sacar de ese lugar. Esa es una falsa doctrina, no es una doctrina bíblica. La Biblia no nos habla de ese lugar, nos habla del cielo y del infierno. Por eso estamos anunciándote ese mensaje, para que tú entregues tu vida a Jesucristo. Ahora, eso es lo que Pedro nos dice. Pero, ¿qué nos dice el Salmo 22? El Salmo 22 es un salmo mesiánico, un salmo que nos va a dar alguna luz con respecto a lo que sucedió mientras Jesús estaba en ese lugar de tormento. Entonces, vamos a leer el Salmo 22. Dice así, y justamente va a pronunciar o va a decir este Salmo 22 algunas cosas que Jesús dijo en la cruz, porque Jesús cumplió literalmente con la palabra. Y es lo que Él también quiere que tú y yo hagamos. Vivamos la palabra, cumplamos con la palabra. Para eso Él nos ha salvado. Dice Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Indudablemente el que está escribiendo proféticamente o el que dijo este salmo fue David. Pero David fue inspirado por el Espíritu Santo, fue su propia experiencia, ¿no?, de persecución, de sufrimiento, pero él de manera profética va a declarar el sufrimiento del Mesías, del Salvador, de Jesús. Entonces dice, en algunos versículos vamos a coincidir con las palabras que Jesús dijo en la cruz. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Eso fue lo que experimentó Jesús por causa de nuestro pecado. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En los pasajes paralelos de los evangelios en cuanto a este acontecimiento en la cruz, justamente los religiosos van a proclamar esta palabra sin siquiera darse cuenta. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. Ellos le dicen, bájate de la cruz para que creamos en ti, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar.
y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Lo que sucedió en la cruz, lo clavaron de ahí. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Entonces, vemos aquí que se cumplen literalmente muchas cosas de lo que Jesús va a experimentar en la cruz. Ahora, queremos analizar brevemente todo esto que dice el Salmo 22. El Salmo 22. Primeramente, vamos a ver de que este salmo fue escrito 1000 años antes de que Cristo experimentara la crucifixión. David está expresando, describiendo la crucifixión con detalles que él no vio, que él solamente si lo vio en el espíritu. Entonces vemos el clamor del sufrimiento del verso 1 al 21. Nos muestra a Jesús en la cruz. Primeramente en el versículo 1 y 2 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, clamo de día y no respondes. Entonces Jesús va a citar literalmente estas palabras, pero que las encontramos en el pasaje paralelo en Mateo capítulo 27, versículo 46. Eso es el abandono que él sintió por cargar el pecado de toda la humanidad. ¿Te imaginas? De toda la humanidad. Si solamente aquí en el Perú somos ahora aproximadamente 34 millones de personas, de las cuales su mayoría no conocen realmente al Señor. Imagínate, sumando todos los países del mundo y de todas las generaciones, de toda la humanidad que ha existido y que existirá hasta antes de su venida. ¿Te imaginas ese peso terrible? Por eso decimos que no fue la crucifixión lo que llevó a la muerte a Jesús. Fue el pecado de todos nosotros. Esa carga tan pesada que llevó sobre sí. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa sangre, como dice el libro de Hebreos, clama mejor que la de Abel. Esa sangre es toda suficiente para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, para hacernos aceptos delante de Dios, para que su justicia nos sea imputada por medio de la fe, con solamente recibir a Jesús como nuestro Salvador y reconocer de que Él murió por nuestra causa, por nuestro pecado, y arrepentirnos de nuestro pecado, para que ahora Él pueda morar en nosotros y pueda perfeccionarnos, pueda procesarnos, para que a través de la obra del Espíritu Santo, tú y yo podamos vivir en línea con lo que dice su palabra, como Jesús vivió, obedeciendo la palabra de Dios literalmente, completamente. Por eso dice que Él fue el verbo hecho carne. Él fue la palabra viva. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, como creyentes, que seamos la palabra de Dios viviendo, es decir, cumplida total y literalmente por la obra del Espíritu Santo. Entonces, luego, en el versículo 6 al 8 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Tal cual lo que dijeron en la cruz. Ahí en Mateo capítulo 27, versículo 43, estamos viendo lo que dice el pasaje paralelo de Juan 19. Por eso tome nota usted, por eso siempre decimos, tome un lapicero, un cuaderno de notas,
para que usted luego pueda verificar. Ahí en Mateo 27:43 dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Eso decían los religiosos, los miembros del Sanedrín que estaban al pie de la cruz. Versículo 12 del Salmo 22. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Esos poderosos justamente son los sacerdotes, los soldados romanos, la multitud, el poder, el orgullo y violencia que se expresó contra Jesús en este acontecimiento, en este momento. Versículo 14 al 15. He sido derramado como aguas, mi corazón fue como cera, mi vigor se secó como un tiesto. Entonces, está describiendo la experiencia física de la deshidratación, el colapso del corazón, lo que pasa en una crucifixión. Ese era el proceso de muerte. Por eso podían estar 2 días, 3 días en esa situación, ahí clavado en la cruz. Por eso, de que los religiosos dijeron que no podían pasar ellos en ese tiempo, en ese día de gran solemnidad, tenían que estar ahí, no podían ensombrecer una fiesta tan solemne. Por eso mandó que les cortaran que le cortaran las piernas. Pero Jesús ya estaba muerto, como hemos leído y como hemos citado o recapitulado en esta mañana. Fue la causa de su muerte el peso del pecado de toda la humanidad. Pero ese es el proceso, la deshidratación, el colapso del corazón. Salmo 22, versículo 17. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron, traspasaron. Los judíos no usaban esta forma de ejecución. Es decir, no usaban ellos la crucifixión. Solo Roma. Entonces nos muestra aquí que era un acto profético. Era el cumplimiento de una palabra profética que David dio en este salmo, en el Salmo 22. Versículo 17 al 18. Contar puedo todos mis huesos. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados hicieron esto. Lo hemos leído en el versículo 23 y 24 de Juan 19 la semana pasada. David ni siquiera se imaginó que esto iba a suceder, pero sucedió literalmente, porque fue una palabra profética. Versículos 20 y 21 del Salmo 22. Líbrame de la espada, de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Jesús aquí proféticamente está pidiendo ser librado de la muerte. Y Dios lo hace. ¿Cuándo? En la resurrección. Porque Él no permaneció muerto. Él resucitó con poder y gloria. Dios en su justicia vio que era inocente porque no fue por causa de su propio pecado. Por eso la muerte no pudo retenerlo. Por eso ese clamor que vemos aquí en el versículo 20 y 21 del Salmo 22 fue concedido, fue librado de la muerte. Dios lo hizo en su justicia al resucitar a Jesús. Pero también vemos la victoria y la alabanza en este Salmo 22, en el versículo 22 al 26. Después de la resurrección, el versículo 22 nos dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hebreos capítulo 2, versículo 12, cita esto, que Jesús habla a sus discípulos posteriormente. Entonces vamos a ver de que Jesús declara que su reino va a ser establecido. Versículo 24 del Salmo 22. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios escuchó. La cruz
Amados amigos y hermanos, no fue el final. El diablo pensó que matando a Jesús se acababa, que ya no había salvación para el hombre, pero Dios hizo de que eso se convirtiera en triunfo por causa de la justicia, porque Él no cometió pecado. Su sacrificio fue perfecto. Por eso ya no necesitamos de ningún sacrificio, porque Jesús mismo fue ese oferente, fue la ofrenda perfecta, lo que satisfizo la justicia de Dios por causa del pecado de la humanidad. Por eso tenemos que mirar a Él, por eso tenemos que entregarle nuestra vida. No hay otro pago, no hay otro sacrificio que pueda a nosotros justificarnos. No hay buenas obras, no hay nada que religiosamente nosotros podamos hacer para pagar esa deuda impagable que todavía tenemos con Dios si es que no le hemos entregado nuestra vida a Jesús realmente. Por eso, tú y todo aquel que no le ha entregado su vida tiene que dar ese paso de fe hoy, porque dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana de repente no llegue. No tenemos la vida comprada. Podemos nosotros ahora, dentro de unos minutos, en la noche, partir de este mundo y no llegar al día siguiente. Entonces, por eso es importante tomar la decisión hoy. También nos habla de su reino. Ahí en el versículo 27 al 31 del Salmo 22, ¿no? Nos expresa lo que viene después, tanto para la iglesia como para las naciones. Versículo 27 al 28 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, porque de Jehová es el reino. Por la cruz, las naciones, el ser humano va a llegar a la presencia de Dios. Hermanos, amigos, la cruz es el puente que nos permite llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por Dios. Muchas veces en ese folletito que dice las 5 leyes espirituales, vemos un dibujo donde el hombre está aquí, hay un cisma, hay un tremendo abismo, ¿no? Que, que simboliza la distancia que tenemos, lo que nos impide acercarnos a Dios, que es nuestro pecado, es un abismo insondable, pero luego aparece una cruz como un puente que nos permite pasar ese abismo y llegar a la presencia de Dios. Ese puente fue el que trazó Jesús a través de la cruz. Por eso tenemos que mirar a la cruz. Por eso Jesús en forma profética va a decir en Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Tenemos que mirar a Él, tenemos que ir a Él. Jesús mismo va a decir, ¿no? Que Él será levantado. Y todo aquel que venga, que mire, que levante su mirada por la fe en esa cruz, en ese sacrificio a favor de la humanidad, será salvo. Y eso es lo que te exhortamos a hacer si tú todavía no lo has hecho. Entonces, por eso es importante tomar una decisión. Jesús es el puente que nos conduce al Padre. No hay otro camino. Dice, no hay otro camino al Padre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. A través de la cruz, el ser humano y las naciones van a llegar a Dios. Versículo 30 y 31 del Salmo 22. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Es decir, hay muchas naciones, hay miles, millones de personas que no han nacido aún, que no han experimentado el nacimiento espiritual. Jesús le dijo a Juan, a Nicodemo, en Juan capítulo 3, el que no nace del agua y del espíritu no podrá ver el reino de Dios. No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. El que todo ser humano tiene que experimentar.
Cuando uno le entrega su vida a Jesús, experimenta el nacimiento, el nuevo nacimiento, del cual Jesús se refiere hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3. Entonces, aquí se profetiza el evangelio predicado a las naciones, lo que Jesús mismo le va a decir a sus discípulos luego de su ascensión: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es el llamado, es la responsabilidad. Ya Jesús, Dios hizo su parte. Ahora el hombre tiene que acercarse a Dios. Dios nos dio la solución en Jesucristo para no vivir apartados de Él por la eternidad. Pero el hombre, la mujer, todo ser humano, tiene que tomar la decisión más importante de su vida, porque tiene trascendencia eterna. Bien, entonces vemos como un resumen en el versículo 21 del Salmo 22, la cruz. Vemos el sufrimiento, el rechazo, la muerte de Jesús por cada uno de nosotros. Del verso 22 al 26 vemos la resurrección. Dios responde y Jesús alaba en medio de la iglesia, en medio de su pueblo que ha sido redimido, de los que han entregado su vida y se han convertido realmente en la iglesia del Señor. Jesús anuncia el reino, las naciones salvas por la obra que Él ha hecho hace cerca de 2000 años. Entonces, tenemos que mirar a Él, tenemos que volvernos a Dios. Ahora, vamos a ver también esa experiencia espiritual, porque sí, allí frente a la cruz le rodearon esos toros de Bazán, y hemos dicho de que esos toros también en cierta manera eran los religiosos, los poderosos, los romanos, la turba, que dijeron crucifícale, que estaban ahí alrededor de él, que le decían bájate de la cruz, confía en Dios, lo que hemos citado en el Salmo 22 en algunos versículos. Pero en el versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán, me han cercado. Entonces, vemos aquí, ¿qué son estos fuertes toros de Bazán? ¿Qué simbolizan? ¿Qué representan? Vamos a ver, en el plano natural, Bazán era una región al este del Jordán. Hoy, el Golán o Altos del Golán. Y era famosa por tres cosas. Primeramente, toros grandes, toros salvajes y muy agresivos. Bazán tenía los mejores pastos de todo Israel. Por eso sus toros eran enormes, fuertes y bravos. En la Biblia se usan como símbolo de poder, arrogancia y violencia. Todo lo que no solamente mostraron estos religiosos, ¿no?, que eran de alguna manera influenciados por los demonios de la religiosidad, de la ira, de la envidia. Pero también podemos hablar de que esa es la característica del enemigo espiritual, del enemigo de nuestras almas. Cuando él, amados amigos hermanos, descendió, como hemos visto en 1 de Pedro, a las profundidades del infierno, no creamos de que los demonios le dieron la bienvenida y lo adoraron, lo alabaron, lo trataron bien. No, ellos dijeron: ahora está en nuestras manos, ya vino a este lugar, aquí no la va a pasar bien, como lo pasa ahora, lamentablemente, miles, millones de personas que han escuchado este mensaje, pero lo han rechazado. O muchos que se dicen ser creyentes, pero no viven en línea con la palabra de Dios, porque siempre lo hemos dicho: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso tenemos que vivir. Dice el apóstol Pablo que tenemos que vivir en línea, tenemos que realmente vivir como hijos de Dios. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y el Espíritu Santo hará la otra de santificarnos, de limpiarnos, de renovar nuestra mente, nuestro corazón, para vivir en línea con el propósito de Dios, para agradar a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la santidad es un estado espiritual, no es un estado externo, es algo interno que va a aflorar a lo externo. Viene de adentro hacia afuera. No es cómo yo me visto, es cómo yo vivo. Es un desafío grande para todos, para mi persona y quizás también para ti, pero solamente es posible si nosotros dejamos que Dios gobierne total y absolutamente en nuestra vida. Por eso siempre digo, no es solamente recibir a Jesús como nuestro Salvador, sino que Él se convierta en el Señor de nuestra vida, que Él señoree, que Él sea el que tiene todos los derechos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice la Biblia que cuando hemos recibido a Jesús, hemos entregado nuestra vida, Él nos compró. Ya no tenemos derechos. Él tiene todos los derechos por haber pagado por nuestra vida. Entonces, dice aquí que si es un símbolo de poder, arrogancia y violencia. Si queremos aplicarlo espiritualmente, estos representaban a los enemigos de Cristo que lo rodearon con esta fuerza descomunal. Los sacerdotes, los fariseos, el Sanedrín, Pilato, los soldados romanos que lo agredieron, que lo azotaron, y sabemos que lo azotaron con esos azotes, con incrustaciones de metal, con huesos de animales que le desgarraron la carne, que le pusieron una corona de espinas y las multitudes que gritaban, crucifícale. Ahí vemos, pero también esos demonios que cuando Él descendió a las profundidades del infierno por causa de nuestro pecado, fueron ahí para torturarlo, para de alguna manera oprimirlo, para de alguna manera eh, también humillarlo. Él lo hizo por amor a ti y a mí. ¿Y de qué manera nosotros estamos viviendo para Dios? ¿Estás viviendo realmente como Él quiere que vivamos? Como lo expresa en su palabra. Eran fuertes porque tenían el poder político, religioso y militar. Lo rodearon para destruirlo. Y Jesús experimentó ese sufrimiento por ti y por mí durante 3 días en el infierno. Durante 3 días fue oprimido. Durante 3 días estuvo presa de los demonios por amor, para que tú, yo y la humanidad entera no tengamos que experimentar eso por la eternidad. Por la eternidad. Porque Él fue resucitado, porque no fue por causa de su pecado. Pero si nosotros nos fuéramos a ese lugar, va a ser por causa de nuestro pecado. Y no va a ser por 3 días, amigo, hermano. Va a ser por toda la eternidad. Esto es terrible. Dice Jesús mismo que es el lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Es un lugar terrible, es un lugar de tormento. Nadie la va a pasar bien. No hay nada, como algunos dicen, un poco de manera sarcástica y graciosa. Bueno, pues ahí estaré con mis amigos, estaré acompañado. Nadie va a poder experimentar gozo y alegría ni compañerismo en ese lugar, porque es un lugar de oscuridad y de sufrimiento. Entonces, vemos aquí que esto es también un símbolo de orgullo y opresión. En Amós capítulo 4, versículo 1 se hace también referencia a las vacas de Basán. Eran las mujeres ricas de Samaria que oprimían a los pobres. En Ezequiel capítulo 39, versículo 18 se habla de carneros y machos cabríos, toros engordados en Basán, como los poderosos que serían juzgados. Entonces,
si lo vemos espiritualmente, son los principados y potestades, a los cuales también hace referencia Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. No solo eran hombres, también había una fuerza espiritual que los motivaba, que los movía, una fuerza espiritual de orgullo, de burla, de rechazo, que estaba detrás de ellos. Satanás usó el sistema religioso y político, militar, para atacar, para oprimir, para humillar al Salvador. Entonces, vemos aquí también el contraste con el Cordero, que es Jesús. David se ve ahí en este salmo como una oveja débil rodeada de toros. Jesús es el Cordero de Dios, como dice Juan 1:29, manso, humilde. Ahora está rodeado de sus toros que lo embestían con acusaciones, escupitajos, golpes y burlas. Y decíamos también que en el plano espiritual los demonios estaban ahí burlándose de Jesús en el infierno, tratando de humillarlo, tratando de vejarlo. Es decir, el sufrimiento no cesó con la muerte. Y escúchelo bien, amigo, hermano. Muchos piensan, ¿no?, que la muerte es la solución. Se acabó todo, dicen, bueno, ya me muero y se acabó el sufrimiento. No, puede ser, y es en la mayoría de los casos, el principio de un sufrimiento sin fin. Entonces, no vaya a ser de que los problemas reales y más tremendos empiecen con la partida física de este mundo. El diablo engaña a la gente. Piensan de que el suicidio, la eutanasia es la solución. No, no es así. Aquí vemos de que puede ser el principio de un sufrimiento por la eternidad y hasta la eternidad, si no tenemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, ¿qué son los toros de Bazán? ¿Qué representan aquí en el Salmo 22? Los poderes de este mundo, más las fuerzas espirituales de maldad que se unieron contra Jesús. Gente poderosa, orgullosa, violenta, que atacan al inocente. Pero vemos también en este Salmo 22 que nos muestra la victoria, que nos muestra el establecimiento del reino, que nos muestra la extensión de la salvación hacia las naciones, hacia todo aquel que le abre su corazón a Jesús. ¿Serás tú una de esas personas? ¿Qué harás después de escuchar este mensaje? Pero algo más que debe llamar a nuestra atención y que debe crear una actitud en nosotros correcta hacia Jesús como el Señor, como el Salvador. Volviendo a Juan capítulo 19, dice aquí varias cosas interesantes. Primeramente, nos habla de José de Arimatea, un hombre que por la gracia de Dios fue iluminado, un hombre que se convirtió en un discípulo, un hombre que tenía mucha riqueza, pero sabe de que nada de lo que él tiene le pertenece a sí mismo. Él lo pone todo a disposición del Señor. Hermano, amigo, tú que te dices de repente que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, estás teniendo la actitud de José de Arimatea. ¿Eres consciente de lo que tú tienes o puedas poseer realmente no te pertenece? La Escritura dice que nada nos vamos a llevar a este mundo, pero tenemos que nosotros poner todo a disposición del Señor, porque todo le pertenece a Él. Él no se retuvo absolutamente nada. Él, en cierta manera, en su humanidad, tenía algo de temor hacia los religiosos, pero aún así, él se sobrepuso a ello. Fue delante de Pilato, pidió el cuerpo y también como religioso sabía
de que él al tocar a un muerto se contaminaba, pero él se salió de los paradigmas religiosos. Él se despoja de toda doctrina religiosa con tal de agradar a aquel que ahora era su Señor. Es decir, él se rinde totalmente. No solamente toca el cuerpo de un muerto con el cual ya se contaminaba según el ritual religioso de la religión judía, sino que también se rinde totalmente. Él le cede ese lugar, ese sepulcro labrado que era de su propiedad, donde nadie había sido sepultado, en un lugar que solamente los ricos podían tener acceso, porque era en un huerto. Era como ahora que vemos jardines de la paz o qué sé yo, otros lugares donde entierran a la gente. Usted va y hasta puede hacer un picnic en ese lugar porque está bien cuidado, bien regado, el pastito verde, los arbolitos, ¿no? Algo así, en un lugar de alguna manera bonito. Es ahí donde Jesús es sepultado por este desprendimiento, por este reconocimiento que José de Arimatea está dándole a Jesús en esta actitud, en esta situación. Ahora vamos a ver también la actitud de Nicodemo. Dice versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Entonces, vamos a ver nosotros aquí de que de alguna manera, hermanos, amigos, Nicodemo está reconociendo la realeza, está reconociendo que Jesús es realmente quien dijo ser el rey de toda la humanidad. Dice aquí que trajeron un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras, es decir, aproximadamente 34 kilos. Ahora dice que el mirra es un compuesto de unos árboles que tienen una fragancia extremadamente excelente, riquísima. Los aloes, no es el aloe vera que nosotros conocemos, no es la sábila, no. Es un árbol especial de la India que era molido y se mezclaba, ¿no? Eran unas resinas especiales para embalsamar, para cubrir, y luego se lo envolvieron, dice, con unas sábanas a Jesús. También Nicodemo, siendo religioso, sabía a lo que se exponía. Hemos dicho de que él se contaminaba al tocar a un muerto, pero no le importó porque sabía realmente quién era Jesús. Él era el Señor, Él era el Mesías. Ahora, era extremadamente costoso esto. Esto nos habla de la posición también económica que tenía Nicodemo juntamente con José de Arimatea. Era gente muy rica, pero se desprendió con tal de adorar, con tal de honrar al Dios vivo y verdadero. Era reconocer realmente que de Él es todo lo que existe. Estamos teniendo esa actitud. Entonces, no era algo que solamente se le podía brindar a los reyes. Los reyes usaban este tipo de especies aromáticas, se les ungía cuando ellos eran ungidos como reyes, se les cubría con ese tipo de unción especial. Entonces aquí se está reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Rey verdadero, y está siendo envuelto. Entonces era algo extremadamente costoso,
lo que estaba haciendo. Fue lo que hizo también María al ungir los pies de Jesús con ese bálsamo que perfumó toda esa sala. Esto era lo que se anunció desde el principio, lo que también los magos le presentaron a Jesús en su nacimiento, como un símbolo de adoración, de reconocimiento, como el Mesías que acababa de encarnarse. Entonces, en su inicio como en su muerte, vemos la realeza, vemos el reconocimiento de estos hombres que realmente abrieron su corazón al Señor. Entonces, aquí también vamos a ver de alguna manera que nos dice que fue 100 libras. El número 10 habla de completo, de perfección. Acuérdense de los 10 mandamientos. Ahí se resumía toda la ley y los profetas. De alguna manera se sintetizaba. Fue lo que Dios expresó como algo completo y que el pueblo, en resumen, tenía que observar para vivir una vida agradable a Dios. Entonces, 100, 1000, 10,000, que es múltiplo de 10, hablan de algo que está completo. Es decir, Nicodemo entendió que lo que Jesús hizo en su muerte sacrificial estaba completo. Fue como lo que Jesús dijo: consumado es, completado es, ya no hay más que hacer. Por eso nosotros tenemos que mirar a la obra de Jesús, porque ahí fue donde se consumó el plan de redención para toda la humanidad. Él cumplió totalmente la voluntad de Dios. Y esto también se veía y se ve posteriormente en su resurrección. ¿Por qué? Porque en su resurrección se completa también la firme esperanza de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra resurrección. Él es el primogénito de todos los muertos resucitados. Los que seguimos son aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Es lo que hemos dicho que sucederá en el arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos esa seguridad porque Él nos lo ha dado por la fe. Ahora, para ir terminando, versículo 41. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Quiero terminar con esto. Versículo 41 dice que era una tumba nueva. La palabra nuevo tiene conexión con el reino. La palabra nuevo que encontramos aquí tiene conexión con el reino. Recordemos, Jesús en la Santa Cena, Él dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, ya el antiguo queda de lado. Ahora este pacto completa. Este pacto es el que se establece. Tenemos un pacto con mejores promesas, va a decir también el autor a los hebreos. Entonces, este es el nuevo pacto. Vemos en el libro de Apocalipsis cielos nuevos y tierra nueva. Es el nuevo establecimiento de un reino. También vemos a la nueva Jerusalén que baja del cielo. Y algo importante, su muerte es el inicio del establecimiento del reino. Y ahora, lo mismo sucede con nosotros si morimos a nuestro yo, si morimos a nuestra vida vieja, a nuestra vida carnal. Empieza una nueva vida en Cristo. Y por eso tenemos acceso al reino. Espero que me entiendan en lo que estoy expresando en esta mañana. Jesús le va a decir a Nicodemo en Juan capítulo 3 que en Juan capítulo 3, versículo de 3 al 7. Vamos a leerlo rápidamente. Juan
capítulo 3, versículo del 3 al 7, para fundamentar lo que decimos, ¿no? Juan capítulo 3, versículo del 3 al 7, dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y vemos aquí que Jesús es sepultado en una tumba nueva. Es decir, la muerte es el inicio para poder ser parte del reino, de algo nuevo, la vida nueva. Hermanos, si nosotros, como seres humanos, no morimos a nosotros mismos, ¿y cómo se manifiesta esto? Cuando tú le entregas tu vida a Jesús. Cuando tú le dices, Señor, he pecado. Señor, reconozco que no he vivido conforme a tu perfecta voluntad. Reconozco que he estado alejado de ti. Es decir, he vivido una religión, pero no he estado viviendo en línea con tu propósito, con lo que tú expresas en tu palabra, que es el manual de vida para mí y para todo ser humano. Hermano, mucha gente conoce de asuntos religiosos, pero no vive en línea con lo que Dios dice en su palabra. Se lleva de rituales, de costumbres, pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta de lo que le agrada a Dios, de cómo debemos de vivir. Y quizás tú eres un religioso y piensas que lo que estás haciendo es correcto, pero cuando tú lees la palabra de Dios te das cuenta de lo que Dios realmente quiere para tu vida. Y tienes que vivir en línea con eso, porque si no, no estás agradando a Dios y no puedes tener acceso al reino de Dios. Pero ¿cómo se empieza? Juan nos lo dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya lo hemos dicho, es ahí donde empieza este camino. Es ahí donde el Espíritu Santo viene a morar en ti y te transforma, te llena y empieza ese proceso de santificación y de conocimiento del propósito de Dios para ti y toda tu familia y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión hoy? ¿Qué harás con este mensaje? Entonces, tú necesitas, de manera metafórica, morir para experimentar esta nueva vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pablo va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús tuvo que ser sepultado en esa tumba nueva para que en su salida Él tenga ahora el establecimiento de este nuevo pacto y también de este reino nuevo. No un reino humano, sino el reino eterno, el reino que será por la eternidad y hasta la eternidad, y que tú y yo podremos participar si es que damos el primer paso de entregarle nuestra vida y cada día rendirnos a Él. ¿Estás dispuesto a hacerlo en esta mañana, en esta tarde ya? Pues si quieres hacerlo, haz esta oración sencilla pero honesta delante de Dios. Dile así al Señor en esta mañana: Padre Santo, reconozco que he pecado, que no he estado viviendo conforme a tu perfecta voluntad, conforme a tu palabra. Señor, necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado
Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía, y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te entrego mi vida. Te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy te entrego mi vida para que tú seas mi Señor y mi único Salvador. Si tú hiciste esta oración sinceramente, de todo corazón, la Biblia, la palabra de Dios dice que tú hoy te has convertido realmente en un verdadero hijo e hija de Dios. Que si tú partieras hoy de este mundo, te vas a su presencia por la eternidad. Pero si no es tu partida aún, si tú todavía no partes, tienes una responsabilidad de empezar a vivir conforme a su palabra, porque es lo único que te garantiza que tú, cuando partas de este mundo, cuando el Señor venga por su iglesia, de la cual tú ya eres parte, podamos estar con Él por la eternidad. Así que nosotros queremos bendecirte, queremos darte algunos recursos, queremos ayudarte a crecer y conocer más de Dios, para que tú puedas agradarle y puedas experimentar la presencia de Dios todos los días de tu vida. Así que escríbenos para que nosotros podamos darte algunas ayudas para tu crecimiento espiritual y también para orar por ti. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Comparte este mensaje con otras personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto, donde vas a encontrar este y otros mensajes para edificar tu vida y para compartirlo con otros que todavía no conocen al Señor. Gracias por tu atención y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Bendiciones.